debates y propuestas para un Estado democrático y popular. Este es el convite, la invitación que desde los trabajadores del Estado hacemos para profundizar el análisis de cuál es la situación que vivimos los argentinos inscriptos en un escenario internacional y regional que, sin lugar a dudas, podemos calificar de un cambio de etapa en las relaciones de fuerza en la lucha entre los pueblos de nuestra patria grande latinoamericana y caribeña contra los grandes grupos multinacionales empresariales y gobiernos imperiales que intentan que no nos podamos desarrollar como naciones y pueblos plenamente libres y soberanas, y que sin duda en cada uno de nuestros países tienen a sus lacayos y payos, gerentes, según la denominación que se quiera dar, que aplican disciplinadamente esas políticas que emanan desde los centros de poder multinacionales y que se traducen en nuestros países en políticas públicas antipopulares. Esta permanente pulseada entre los trabajadores por construir un poder propio que nos permita abrir cauces de caminos plenos de justicia, libertad y soberanía, y los sectores del poder que tratan de consolidar estrategias de entrega y subordinación para nuestros pueblos, y que tiene su traducción en las políticas de Estado y en la estructuración misma de los Estados. A partir de las intervenciones de los compañeros va a ser, nos va a presentar una reflexión como trabajadores acerca del Estado y la etapa en la que estamos viviendo en este momento. Le damos mucha importancia nosotros a poder avanzar con estas reflexiones, porque bien se planteaba en la intervención, debemos actualizar nuestras categorías de análisis, debemos profundizar lo que para nosotros históricamente parecía como algo ya dado y que no podía, y por lo cual casi había que reafirmar, y la etapa en la que estamos viviendo nos muestra que hay unas cuantas novedades y que con respuestas viejas a preguntas nuevas no vamos a tener la capacidad de armar esa masa crítica para la lucha que se nos pedía en defensa no solo del Estado, sino en la construcción de una sociedad que nos permita pensar y ver de otra manera distinta la relación entre los hombres y las mujeres en nuestra tierra, en nuestra región y globalmente. Un cambio radical en las relaciones y que eso que se entendía como el Estado en el sentido moderno, clásico, como decía antes, como productor de sentido, como red de instituciones, pero como institución de instituciones, que al mismo tiempo tenía que ver con una forma de lazo social, y que se soportaba en un personaje histórico que es el ciudadano. Es decir, su soporte es subjetivo, y cuando digo subjetivo es la subjetividad como una forma de estar en el mundo, digamos. Es el ciudadano, así como en las monarquías el soporte subjetivo era el súbdito, digamos, ¿no? Y la soberanía emanaba del monarca. En el Estado moderno el soporte subjetivo es el ciudadano y la soberanía parece emanar del pueblo. Digo parece porque el sistema representativo produce ese efecto, donde el representante es un espejo, digamos, que le muestra a un pueblo, que al mismo tiempo lo construye como tal, que de ahí emana algo que llama soberanía. Hoy es compartir con ustedes un poco cómo se organizó el movimiento sindical uruguayo para dar la lucha frente al ingreso de Uruguay al Tratado del TISA, que como ya adelantó Cachorro,
Son tratados que tienen carácter supranacional, que nos condicionan en las excepciones, todo lo que no se incluyó no puede ser excluido, nos condicionan la legislación a futuro, porque lo que tratan de hacer es levantar las barreras las fronteras económicas, dejar todo regulado al mercado, incidiendo en áreas de mucha importancia, como son la educación, la salud, las telecomunicaciones, los servicios. Así que los trabajadores uruguayos ya estábamos bastante alertados de las consecuencias que este tipo de tratados podían traer para nuestros pueblos. Y rápidamente pudimos inferir. Nos preparamos para la lucha. ¿Cómo nos preparamos para la lucha? Con información, debate, análisis, un plan estratégico de acción para llevar adelante nuestra lucha. Modernización fue un concepto que ya se utilizó reiteradas veces en los últimos años. El concepto de modernización, así como lo presenta Macri, no es tan nuevo, no es tan novedoso, y además bajo una etiqueta que parece muy pro, digamos, que nadie podría estar en desacuerdo, modernizar al Estado, se escondieron muchas veces planes muy distintos y muchas veces en contra de los trabajadores, en contra de los intereses populares. Con lo cual me parece que en esto siempre hay que estar atento con este gobierno que utiliza siempre, recurre a conceptos muy pro, digamos, por usar su propio lenguaje, pero en realidad esconden intereses muy contrarios a lo de la mayoría populares. El otro punto que, digamos, me parece que el concepto de modernización hay que pensarlo en relación, o la pregunta fundamental acá es modernizar con respecto a qué. Digamos, ¿qué hay que modernizar? El Estado. ¿El por qué hay que modernizarlo? ¿Con respecto a qué se encuentra atrasado, rezagado el Estado? Me parece que esa es la pregunta fundamental cuando tratamos de pensar qué es la modernización. Y nosotros lo que creemos, digamos, estoy sintetizando mucho todo un trabajo que desarrollamos con mayor profundidad, pero creo que el macrismo, digamos, tiene la idea de que lo moderno es el sector privado, ¿no? El Estado está atrasado con respecto al sector privado. Me parece que ese es el eje fundamental que tienen en mente estos funcionarios, este gobierno. Modelo de gestión pública, uno que tiene que ver con esta idea de un Estado que sea cercano al ciudadano, ¿no? Que responda a las demandas, y esa mirada del Estado tiene que ver con una mirada de un, como dice ahí, un ciudadano cliente, ¿no? Satisfacer, ¿no? un ciudadano que en realidad es como un consumidor de bienes y servicios, pero no como un sujeto político en ese sentido. Después otro principio rector importante tiene que ver con el de planificación de las tareas y rendición de cuentas, y el último, un principio rector muy importante también en el modelo de la gestión, de la nueva gestión pública, es la separación entre política y administración, como dos esferas separadas. Retomaba estos tres principios porque, tomando en consideración el énfasis que pone el modelo de la nueva gestión pública entre separación entre política y administración, me voy un poco a cuál es el discurso. Digamos, claramente el gobierno de Cambiemos ha puesto mucho énfasis para llevar a cabo los despidos y para hacer los cambios que ha hecho en el Estado, de la necesidad de despolitizar al Estado, de separar de alguna manera, ¿no? De profesionalizarlo, o de que estuviera compuesto por, digamos, fuera más técnico. Y ese discurso de Cambiemos claramente está asociado con estos modelos de nueva gestión pública. Los procesos que se dieron tanto en la década del 90 como ahora, más allá que no sean exactamente, nos planteaban los compañeros, que no sea exactamente igual, también otro tipo de atomización están los trabajadores del sector privado y los trabajadores estatales. Y que esas luchas tienen que estar aisladas porque no se entrelazan y no tienen nada que ver con la otra. Esto que parece elemental, que a lo mejor en este ámbito parece más elemental, que son la mayoría trabajadores, el trabajo del Estado, que tienen una concepción muy clara en lo cotidiano donde trabajan, es el discurso permanente que se da desde las direcciones de las empresas, desde los CEOs de las empresas, que ahora, como planteaban los compañeros, están ocupando los cargos dentro del gobierno. Es un discurso permanente. ¿Cuál es el planteo? El tema del Estado, no nos metamos en el tema del Estado, en la discusión del Estado, ni en la disputa que están llevando adelante los trabajadores del Estado, porque es una cuestión de los estatales. Es más, nos plantea en ese discurso, en esa batalla cultural, que hay una contradicción
porque a la ausencia del Estado, crecimiento de la actividad privada y por consiguiente mayor defensa, mayores puestos de trabajo y mayor defensa de nuestros intereses en el puesto de trabajo.